A contramano del camino, entre risas y poesía dabas clases a tu manera, más sola que desolada, la rebeldía en la garganta. Te veo desencantada, emancipada y con fuerza, rodeada de indiferencia, sonríes a la ignorancia. Cuando te decían loca, era coraje lo que guardabas. Vuela, vuela. Tu lucha desenfrenada no termina en este tiempo. En la isla de los cantos habrá siempre un comienzo. Cuando te decían loca, era coraje lo que guardabas. Entraste a la fiesta sola con el vestido equivocado. Estás sintonizando FM Ciudadela 88.7 y desde el corazón cultural de la ciudad de Montevideo, bienvenidos a Radio Ateneo, cultura que se escucha. Mi nombre es Daniel Corsi, junto a Santiago Tricánico y Diego Alexandre. Así, vamos a dar comienzo al programa de hoy viernes, con el apoyo técnico, como siempre, de la inigualable Esther Ferreira. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar ahora con la agenda cultural del Ateneo, donde informamos sobre los eventos que se llevan a cabo toda la semana. En marzo comenzó el taller de reciclaje, que se da todos los viernes a las 14:30 horas, con distintas técnicas, con decoración de macetas y de todas aquellas cosas que uno tiene en la casa y que a veces no sabe qué hacer. Y bueno, acércate al Ateneo y en el taller de reciclaje le vas a encontrar o le vas a dar nueva vida a todas esas cosas que están por allí. También, como el año pasado, vuelve el gran evento de ToysCon, que esto va a ser el 11 y 12 de mayo. La novedad es que van a haber bandas en vivo, donde los músicos van a estar vestidos como los personajes de los cómics y de las películas que todos conocemos, recreando en escena toda la imagen y tocando en vivo todas estas canciones que también nos encantan. En el Ateneo también se dan clases de francés a cargo del profesor y diplomático Javier Volonté. Hay un número para llamar, que es el 2908-0835. La agrupación Gergu también sesiona, como desde hace ya tantos años, los días jueves, y están todos invitados a todas las charlas que realizan en el Ateneo, donde ellos recorren nuestro país y después siempre hacen comentario y análisis de los lugares que visitan. También hay clases de historia que brinda el profesor y compañero acá en la radio Santiago Tricánico sobre la historia reciente y sobre el nazismo en el Uruguay. También se dan clases de guión de cine y formación audiovisual a cargo del director Gabriel Díaz, a quien entrevistamos por su película Brujas, que está para estrenarse, gran película. En junio viene una propuesta llamada Teatro para los Sentidos, que están de gira. Esto es con la dirección de Silvia Di Scala. Es una experiencia donde justamente se estimula la imaginación. Los espectadores están allí con los ojos vendados y a través del diálogo que se produce de la escena, del escenario, es que uno imagina lo que está ocurriendo. Una experiencia increíble. Comenzaron los talleres de arte plástico que brinda el doctor en medicina y artista plástico Ángel Caballero. Esto es nuevo. También están las clases de dibujo desde hace ya muchos años a cargo de David Castellucci, taller de dibujo y de pintura, propuestas diferentes. Están las clases de teatro
que ofrece la actriz y periodista María José Pedraja Colman, quien nos va a visitar dentro de muy poquito y vamos a estar hablando con ella sobre teatro, sobre periodismo, sobre un programa que ella tiene también en otra radio amiga. También el profesor Carlos Brunetto da clases de historia del arte. Ya comenzaron en marzo, pero sé que se pueden reenganchar. Hay clases de fotografía que dicta la profesora Giselle Espinosa. Estos son los días martes y jueves a las 18:30, distintos módulos, distintos temas. Está el curso de gestión cultural que desde hace ya muchos años se da también en el Ateneo. Estos son los días jueves y viernes a las 18 horas y termina a las 21 horas. Está el curso de etiqueta y protocolo que lo brinda la profesora Nora Porro, que también nos va a visitar en breve y vamos a estar hablando sobre relaciones públicas, sobre la importancia en la comunicación. También está el taller de historia, específicamente de Luis Valle Barres, a cargo del profesor y escritor Nelson Chagas, a quien también entrevistamos hace poquitito. Y va a estar ahora en Francia presentando uno de sus últimos libros. Bien, hasta aquí todas las actividades que se llevan adelante en el Ateneo. Y bueno, como siempre, como cada viernes con Esther, brindamos el estado del tiempo, que el estado del tiempo hoy está increíble, siempre está increíble. El cielo va a seguir como está ahora, despejado, aunque no lo crean, sí va a estar despejado. ¿Para qué? Bueno, para que podamos pensar y resolver todo lo que tengamos que resolver con tranquilidad. Y la luna, bueno, va a ser la que ilumine los pensamientos de cada uno. La temperatura va a estar en las mejores condiciones para que le pongas todas las ganas al día de hoy, a lo que queda el día de hoy y el día de mañana. Porque la radio, en Radio Ateneo o acá en radio, siempre el clima lo ponemos nosotros, lo pones vos con las ganas que vos tengas para lo mejor de este fin de viernes. Vamos ahora al primer segmento del día, que es Hablarte, a cargo de el artista plástico Diego Alexandre Assi, que hoy nos va a hablar sobre un artista increíble, un pintor fantástico, que es Rembrandt. Hablarte, con Diego Alexandre. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos con una alegría enorme nuevamente para estar hablando de lo que nos gusta, de arte. ¿En dónde? En Radio Ateneo, con este segmento que hemos decidido llamar Hablarte. Y en las últimas semanas hemos hablado de esas artistas mujeres que no han sido reconocidas debidamente por la historia, por el hecho de ser mujeres, y que han dejado un legado sumamente importante. Pero en esta ocasión nos vamos a sumergir en la fascinante vida y obra de un genio del arte y nos referimos a Rembrandt van Rijn, un hombre cuya vida estuvo marcada por luces y por sombras. Rembrandt nació en Leiden, en los Países Bajos, en 1606, y desde temprana edad mostró un talento excepcional para el arte, lo que lo llevó a estudiar en Ámsterdam y convertirse en uno de los pintores más reconocidos de su época. Sin embargo, su vida estuvo plagada de tragedias personales que dejaron una profunda marca en su obra. Una de las tragedias más destacadas de la vida de Rembrandt fue la pérdida de su esposa, Sakia van Uylenburg, quien falleció a
una edad temprana, dejándolo sumido en el dolor. A pesar de haber compartido momentos de felicidad y éxitos profesionales, la muerte de Saskia sumió a Rembrandt en una profunda depresión que se reflejaría en muchas de sus obras posteriores. La muerte de los hijos de Rembrandt fue otra de las tragedias que marcaron profundamente su vida. El pintor experimentó el dolor de perder a varios de sus hijos, lo que lo dejó con una huella en su corazón y en su obra. Uno de los momentos más desgarradores fue la muerte de su hijo Tito, quien falleció a una corta edad. La pérdida de Tito afectó profundamente a Rembrandt, quien plasmó su dolor en algunas de sus obras más íntimas y conmovedoras. Otro hijo de Rembrandt, llamado Titus, también falleció prematuramente, lo que esto incrementó el sufrimiento del artista. A pesar de ser uno de los pocos hijos que sobrevivieron a la infancia, la muerte de Titus representó otro golpe devastador para Rembrandt, sumiéndolo aún más en la tristeza y la desesperación. El segundo matrimonio de Rembrandt fue con Hendrik Stoffel, una joven que había trabajado como su ama de llaves. Aunque su relación fue considerada escandalosa en aquel entonces, debido a que Hendrik era mucho más joven que Rembrandt y no estaba casada con él, su unión fue muy duradera y significativa para el pintor. Hendrik se convirtió en una musa para Rembrandt y posiblemente en su modelo en alguna de sus obras más reconocidas. Aunque no se casaron oficialmente hasta después de la muerte de Saskia, la esposa anterior de Rembrandt, su relación fue una fuente de apoyo y compañía para el pintor durante los últimos años de su vida. Desafortunadamente, el segundo matrimonio de Rembrandt también tuvo marcado por la tragedia y Hendrik falleció en 1663, dejando a Rembrandt sumido en una tristeza una vez más. Su muerte representó otra pérdida significativa en la vida del pintor y dejó una marca en su obra. La obra de Rembrandt se caracteriza por su maestría en el uso del claroscuro, una técnica que se utiliza con contrastes entre luces y sombras para crear profundidad y dramatismo en su pintura. Su estilo único se distingue por su capacidad para capturar la esencia humana, explorando temas como la emoción, la humanidad y la espiritualidad con una sinceridad y un realismo sin igual. Una de las características más destacadas de la obra de Rembrandt es su habilidad para pintar retratos que van más allá de la mera representación física. Sus retratos revelan la psicología y la personalidad de sus sujetos, transmitiendo una sensación de intimidad y conexión emocional que los hace trascender en el tiempo. Además de sus retratos, Rembrandt también se destacó en la pintura de escenas bíblicas y mitológicas, dotándolas de una profundidad emocional y un realismo que las hace cobrar vida ante nuestros ojos. Sus obras están llenas de detalles minuciosos y gestos expresivos que reflejan su profunda comprensión de la naturaleza humana. Una de las razones por la que Rembrandt pintó tantos autorretratos fue su fascinación por el estudio de la propia imagen y la exploración de su propia identidad. A lo largo de su vida realizó más de 80 autorretratos que van desde representaciones realistas hasta exploraciones más abstractas y experimentales de su propio yo interior. Estos autorretratos no solo ofrecen una visión única de la vida y la evolución de Rembrandt como artista, sino que también nos permiten adentrarnos en su mundo interior y explorar los matices de su propia personalidad. Para Rembrandt, pintarse a sí mismo no era solo un ejercicio artístico, sino también una forma de introspección y autoexploración que le permitía conocerse mejor a sí mismo y expresar sus emociones más profundas a través del arte. A pesar de su innegable talento artístico, Rembrandt enfrentó numerosas dificultades financieras a lo largo de toda su vida, y a medida que su fama crecía, también lo hacían sus gastos extravagantes y malas decisiones financieras, y esto lo llevó a declararse en bancarrota en el año 1656, perdiendo gran parte de sus posesiones y enfrentando el desprestigio social. A pesar de las tragedias y dificultades, Rembrandt dejó un legado artístico incomparable. Hablábamos que su dominio del claroscuro le valió el reconocimiento como uno de los grandes maestros del arte barroco. Sus retratos y autorretratos y escenas bíblicas destacan por su profundidad emocional y su habilidad para capturar la esencia del ser humano. Se cuenta que en un momento de apremio financiero,
Rembrandt enterró una importante suma de dinero en su jardín para protegerlo de los acreedores. Sin embargo, al parecer, olvidó el lugar exacto donde lo había enterrado y nunca pudo recuperarlo. Esta historia ilustra tanto la genialidad artística de Rembrandt como un descuido en asuntos financieros, mostrando la compleja relación que tenía con el dinero a lo largo de su vida. El incidente con el retrato de su suegra. Se dice que cuando Rembrandt pintó un retrato de su suegra, no quedó satisfecha con el resultado y se quejó amargamente de que no se parecía en absoluto a ella. En lugar de alterar la pintura para satisfacer sus deseos, Rembrandt simplemente la dejó tal como estaba y la exhibió en su estudio solo para molestarla. Esta anécdota muestra la personalidad franca y directa de Rembrandt, así como su firmeza en mantener su visión artística, incluso frente a la oposición de su familia. Como decíamos, la vida de Rembrandt estuvo marcada por la tragedia y la adversidad, pero también por un talento excepcional que lo elevó al panteón de los grandes artistas de la historia. Su legado perdura como un testimonio de la capacidad del ser humano para transformar el sufrimiento en arte. Y así llegamos al final de esta vida genial de un grande de la historia del arte, de todo lo que sabemos en todas estas décadas del arte, como fue el señor Rembrandt. Este holandés genial, que la verdad sus autorretratos, como hacíamos referencia, más de 80, son geniales y se pueden buscar en internet y uno va viendo la evolución desde joven hasta viejo y es realmente excepcional. Nos estamos escuchando la semana que viene en otro segmento de Hablarte, aquí en Radio Ateneo. Hablarte, con Diego Alexandre. Estás en FM Ciudadela 88.7. Extraña forma de pensar, la de algunos que no entienden cuando se rechazan voces a contramano del camino. Entre risas y poesía dabas clases a tu manera, más sola que desolada, la rebeldía en la garganta. Te veo desencantada. Continuamos en Radio Ateneo, Cultura que se escucha. Increíble la historia de Rembrandt. Me pregunto si todavía seguirán buscando en el jardín el dinero que dejó enterrado. Hace como 418 años que nació Rembrandt, 1606. Increíble. Dicen que es muy conocido, o una de las pinturas más conocidas, hay muchas, ¿no? Pero una de las más conocidas es la Ronda de Noche. No sé, no recuerdo si lo mencionó Diego recién, pero a mí una de las pinturas que más me ha gustado siempre de él es el retorno del hijo pródigo y la lección de anatomía. Quizá porque eran las que estaban en casa cuando era chico y me han acompañado siempre. Pero sin duda, sí, un artista con un manejo de los claros oscuros, una atmósfera muy, muy especial. Dicen que era buena gente también. Quizá por eso también entre la genialidad artística y las dificultades económicas que no pudo dominar, quizá que un poco fue por eso, ¿no? Quizá demasiado confiado, pero bueno, no sé, son pensamientos al aire. En unos minutos vamos a estar reunidos con dos escritores muy conocidos, y a los que quiero mucho además, que es María Noel Requesén y Eduardo Scarpa. Pero María Noel ya está acá y Eduardo Scarpa está ahí en la vuelta. Voy a conversar sobre algo antes de entrar en la entrevista, que vamos a esperar a Eduardo. Hace poco estuvimos con María Noel también en otro encuentro literario, en una cafetería en Punta Gorda, Broadhouse. Y entre las preguntas que le hacía sobre su novela, una de ellas era sobre qué ocurría cuando el protagonista tomaba vida. Y bueno, ella me lo contestó muy bien, quizá lo conversemos hoy, o ahora la voy a invitar a que me cuente algo también sobre eso. Es común que el autor siempre planee
o sea, es lo que debe hacer, planear todo al detalle. O sea, hacer un identikit de cada uno de los personajes, anotar los elementos que van a existir en esas escenas que se van a desarrollar, los más importantes, ¿no? Porque hay elementos que hacen avanzar la historia y otros elementos que son decorativos, se le llaman elementos floreros, ¿no? Están allí para describir algo, pero no tienen importancia en la historia. Bueno, hay que estudiar la época, el lugar en donde se desarrolla esa historia, y ahí comenzamos a contarla, ¿no? A escribirla. Y bien, vamos a suponer que es así como empieza siempre, ¿no? O sea, con todo planificado. Entonces, en el capítulo 1, en el 2, en el 3, todo funciona tal como lo teníamos previsto y vamos adelante. Pero hay un momento, esto sucede sobre todo en las novelas, ¿no? Que estamos hablando de un momento de creación que puede llevar varios meses o un año, depende. Entonces, nos encontramos con que un personaje se puede empezar a resistir con la idea que uno tenía de lo que iba a hacer, de lo que iba a decir, y eso, claro, para las personas que no lo han experimentado, porque no son escritores, no piensan que esto no sucede, que dice, los personajes cobran vida. Sí, cobran vida y manejan la situación como quieren. Esto sucede porque hay que tener en cuenta que el escritor está creando un mundo nuevo, está creando un mundo alternativo y ese mundo empieza a cobrar vida, no solamente en la mente del escritor, sino también en ese universo alternativo, donde el escritor ve los colores, siente, huele, sufre, se pone contento con los personajes, con lo que va pasando. Todos esos estados emocionales ocurren y el escritor va acompañando esa progresión sensible. Entonces ocurre que, bueno, uno tenía planeado, por ejemplo, que dos personajes se fueran a enamorar. Y de repente empiezan a suceder cosas en la misma trama, porque interviene otra gente y la misma historia va evolucionando, donde el amor se empieza a distanciar, se empieza a no dar, y puede ser que ese romance que estaba previsto nunca suceda, se vaya enfriando y ambos personajes que tenían un destino, o dentro de la cabeza del escritor tenía un destino, se van distanciando a tal punto que, bueno, no hay forma de reconciliarlo y probablemente terminen enamorados de otras personas, de otros personajes que eran secundarios y empiezan a tener otro protagonismo. Y eso es normal, eso ocurre. Pero estoy contando esto porque es común que el escritor, si no está experimentado, si no sabe que esto puede suceder, se puede bloquear. Se puede bloquear y no sabe cómo seguir, no lo puede resolver. Y lo que hay que hacer cuando ocurre un bloqueo de esta naturaleza es, bueno, preguntarle a los personajes. O sea, uno ha entendido que los personajes han cobrado esa vida. Entonces lo que tiene que hacer es, o sea, desdoblarse y preguntarle, el escritor, a los personajes, ¿cómo resuelven esto? O sea, ¿cuál es el camino que van a seguir? O sea, parece loco, pero es así. Porque estamos dentro de ese mundo que se está generando y todavía no ha terminado la historia y los personajes se resisten y bueno, y hay que preguntarles. Y ellos van a dar la respuesta. No es magia, es así. Y así es la creación. Ellos van a dar la respuesta y se pueden distanciar un tiempo, capaz que dentro de 2, 3 capítulos se vuelven a encontrar y el amor que uno creía se da más adelante o quizá no se dé nunca. Pero no hay que forzar la historia, porque si uno se mantiene porfiado en que, bueno, yo tenía previsto esto y no puede ser que esto quiera pasar otra cosa, porque tengo pensado que tiene que ocurrir esto. Bueno, si uno no deja que los personajes cobren esa vida y hagan lo que quieran hacer, y el escritor fuerce la situación, lo que va a ocurrir es que, bueno, va a quedar forzado y eso se nota.
El lector se da cuenta después. Y lo que de repente venía avanzando muy bien, después a mitad de la novela o en algún momento dice, bueno, no, pero la verdad que, ¿por qué no siguió tal camino? Porque lo intuye, porque sabe que la situación se forzó y no termina bien. Y bueno, y eso a veces nos sucede, no solamente cuando leemos y nos damos cuenta de que eso ocurre, sino también muchas veces a los guionistas en cine les pasa lo mismo. Y uno ve que la película venía avanzando de una manera y no sabe por qué, tomó un rumbo que no era el del comienzo y terminó por defraudarnos. Es normal, esto es normal y por eso el tema que planteaba es ese, ¿no? O sea, los personajes tienen un destino dentro de la historia y ese destino hay que respetarlo. O sea, tenemos que ser conscientes de eso para que realmente la historia fluya en el camino que decide tomar. Nosotros no podemos cortar ese destino. Lo que también muchas veces pasa es que el propio autor se ve reflejado en alguno de esos personajes y quiere transferir su propia experiencia a la experiencia que está queriendo tener el personaje. Y bueno, y pasa eso, queda forzado, porque no es la vida de uno, del autor, es la vida del propio personaje. No hay que confundirse, hay que desdoblarse, como dije al comienzo, verlo en otra perspectiva y preguntarle a la historia. Hay que tener eso en cuenta, ¿qué es lo que le hace bien a la historia? No es lo que me hace bien a mí, es lo que le hace bien a la historia. Esa es la forma de que todo fluya y tenga un buen final. Entraste a la fiesta sola con el vestido equivocado, con el pelo revuelto, tus palabras cautivaron. Vuela, vuela. Cuando te decían lo que era coraje lo que guardabas. Vuela, vuela. Algún día tendrá que cambiar, algún día tendrá que cambiar. Extraña forma de pensar, la de algunos que no entienden cuando se rechazan voces a contramano del camino. Entre risas y poesía dabas clases a tu manera. Continuamos en Radio Ateneo, cultura que se escucha en FM Ciudadela 88.7. Estamos en el último segmento del programa, Diálogos de Café, con Mariano del Requesén y Eduardo Escarpa. Bienvenidos. Gracias. Gracias, Daniel. Bueno, estaba conversando un poco y mirando a Mariano cuando hablaba sobre los personajes. Uh-huh. Contanos un poco tu experiencia en el desarrollo de La Pequeña Biblioteca. Bueno, mi experiencia, bueno, primero buenas noches a todos los que escuchan. Mi experiencia más o menos es como lo contaste tú, no lo podría poner en mejores palabras. Uno arranca con una idea, con una planificación de va a pasar esto, va a pasar lo otro, en el capítulo en el capítulo otro, pero después hay que darle también un poco de espacio a que surjan cosas. Y aunque parezca medio loco, esas cosas que uno deja para que surjan en el momento que estás escribiendo, vienen del lado de los personajes. Yo nunca me imaginé que al escribir una novela como que tomaran vida.
los personajes. Creo que alguna vez lo habré escuchado de algún escritor, pero dije, tenía ese prejuicio, no, eso es medio una locura, pero me pasó de tener una planificación y decir, le va a pasar a este personaje, le va a pasar esto, lo otro, o algún personaje va a tener una importancia que al final no lo tuvo, porque la historia llevó a eso, porque el personaje mismo te dice como una vocecita acá en el oído de que no, prefiero como que vaya por ahí. Es medio loco, pero sucede, pasa. Así es. Bueno, entró al estudio, yo no la presenté. María Noel Requesén, hablé de ella cuando estábamos con el segmento anterior. Nació en Montevideo, es licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica del Uruguay, analista en marketing, egresada de la Universidad Ort, vive en Uruguay. Dice que rodeada de cuadernos en los que escribe notas para sus futuras historias. Demasiados cuadernos. Cuadernitos, libretas. No te asustes, somos dos. O tres acá. Tenemos. María Noel Requesén escribió una novela fantástica, La pequeña biblioteca. Dice así: una pequeña biblioteca en una parroquia es la testigo del encuentro entre Francisco, seminarista, y Magdalena, una periodista que llega para entrevistarlo. Entre aquellas paredes llenas de libros de filosofía, religión y algún extraño romance, el joven seminarista comienza a mirar como si fuera un hombre libre a la impertinente entrevistadora. Mientras la amistad entre ellos se afianza, Francisco no puede evitar sentirse entre dos sentimientos, el deseo cada vez más fuerte por Magdalena y la culpa de traicionar a su Dios y a la gente que confía en que se convertirá en el futuro de la Iglesia Católica Apostólica Romana. El amor todo lo soporta, incluso cuando la confianza se quiebra. Contanos, ¿cómo nace esta novela? Nace ya hace como 5 años atrás, que yo estaba haciendo un taller de escritura. La primera parte de ese taller de escritura fue un poco lo que es escritura más periodística, y hubo una segunda parte que se diezmó un poco el grupo, que era más para escritura creativa de novela y todo. Y en una de las consignas nos pidió hacer escribir en una frase como puntapié inicial para una posible futura historia. Y a mí primero se me ocurrió sacerdote se enamora de chica. Quedó, y después yo asistí a grupo de oración de una parroquia, y le empecé a contar a la docente, bueno, ¿por qué? Porque se quedó extrañada, ¿por qué sacerdote? Si bien puede parecer tal vez una historia que ya se contó, pero bueno, ¿por qué sacerdote se enamora? Y le empecé a contar, historias, cosas que había visto en la parroquia, un poco, y le gustó a la docente. Y dice, mira, está bueno, eso puede crecer. Pasaron los meses, vino la pandemia, y ahí, me decidí a escribirla. Y lo cambié a seminarista porque sacerdote me parecía mucho, me dio como un poco de temor, y ahí lo pasé a seminarista, pero surgió ahí. Y un poco lo que decíamos hoy, tenía una idea en la cabeza de lo que podía ser la historia. Empecé a escribir un poco la novela, no estaba conforme con lo que estaba escribiendo, no me gustaba, había algo que no me hacía sentir feliz o estaba contenta con lo que estaba escribiendo. Frené un poco, creo que esperé un par de semanas, algo así, y después la retomé, y es como que ahí empezó a brotar todos los personajes, las ideas. Tengo una pregunta, sí. María Noel, vos también haces actuación, sí, teatro. Sí. ¿Y no se te ocurrió guionarlo para hacer una obra de teatro? A mí no, a alguien, yo no me acuerdo quién, pero a alguien se le pasó por la cabeza, sí, no sé, no me acuerdo quién me dijo, ¿por qué no vas a tu taller de teatro y haces alguna escena? Estaría bueno, pero no sé, es como que todavía la tengo muy fresca la novela, y llevarla a otra cosa, pero es una idea, teatro, cine, tal vez. Estaría bueno. Sí, la historia es una historia que
que uno puede imaginarse lo que ocurre, pero realmente no se lo imagina, porque No. ocurren otras Ni situaciones. yo me lo imaginaba. Está muy bien planteado, María Noel maneja muy bien el mundo espiritual de ambos personajes y también el mundo sensible de todos los personajes que están allí, con sus luces y sombras también. Porque Sí. tenemos, se mezclan muchas situaciones, no podemos contar la novela, pero el manejo sí de los personajes está muy bien logrado. ¿Hubo algún personaje que te resultó difícil desarrollar? Sí, me resultó difícil uno de los secundarios, entre comillas, que tiene su trascendencia en la historia por cómo influye en uno de los protagonistas, sí. Lo digo el personaje. No sé, ¿qué te parece? El padre Jorge es uno de los personajes, ese me costó escribirlo, sí. Ese me costó, sí. Fue como difícil, denso, tenso. Sí. Y cuando desarrollaste ese personaje, o el mismo Francisco, o Magdalena, o sea, no lo nombres, ¿no? Pero algunos de ellos tienen características de personas reales. No, para nada, no. Pues son seres como independientes. Yo, no. No, está bien, porque es una forma de construir los personajes. Sí, podés sacar alguna característica de alguien que hayas conocido en algún momento, pero no fueron como... Son muy independientes de gente que conozco. Yo no conocí ningún Francisco, ninguna Magdalena. Tal vez alguno puede tener alguna cosa de decir, uy, a mí me hubiera gustado ser de alguna manera o hacer esto y vas como mezclando. No precisamente en alguna parte de la historia, pero vas como mezclando tal vez, pero no que digas, uy, Francisco, me inspiré en alguien o es parecido a alguien que conozco. Hay acá unas líneas que me gustaría que leyeras. Bueno. Que aquí no está marcado. Sí. Este pedacito, que es un diálogo. Es un diálogo, sí. Entiendo tus reservas por tu situación, pero el amor llega de repente y no hay nada que se pueda hacer cuando conocemos a la mujer correcta. ¿Amor? ¿La mujer correcta? No es más que una atracción muy fuerte, pero solo eso. Y cariño, bueno, tal vez algo más. Podría decir que la quiero, pero no puedo estar enamorado. Sí lo estás, me gritan mi cerebro y mi corazón, poniéndose milagrosamente de acuerdo por primera vez en mucho tiempo. Este es un diálogo que tiene Francisco con el papá, ¿no? Con su padre, sí. Está bueno porque vemos también el apoyo familiar. Sí. ¿No? Sí. ¿Cómo construiste esta escena y este tema y este diálogo? ¿O qué nos puedes contar? Sí, un poco surge también de la dinámica familiar de Francisco, de cómo quería que fuera su dinámica y alguien que es un seminarista que se encuentra ante esa situación de conocer una mujer que en principio la atrae y que después se verá si esa atracción llega a algo más. Yo siempre pienso, va a tener como los dos equipos, el equipo de que lo va a apoyar y el equipo de que no, y para mí era importante que la familia o lo apoyara o le hiciera ver las cosas que él capaz no quería ver. Eso es lo que yo quise, y mismo también me fueron llevando los personajes a que fuera así. ¿Sentiste que asumiste algún tipo de riesgo al contar lo que estás contando? No, para nada. No. Intenté siempre, mientras que escribía eso, sí, ser respetuosa y cuidadosa con la iglesia, con las temáticas que tal vez para alguien pueda ser sensible, pero creo que soy respetuosa porque además soy católica, pero me sentí libre y no tuve no sentí que estaba escribiendo algo.
Otro tema interesante que tiene la novela es la música. Sí. ¿Cómo fue la elección del músico para crear todas estas atmósferas que hay durante toda la historia? Es que para mí Frank Sinatra debe ser porque hablamos de Frank Sinatra, debe ser de los cantantes más románticos que existen, por lo menos para mí. Y yo no es como mi cantante favorito, ahora lo escucho más que antes, pero al escuchar las canciones, las letras, me daba como esa cosa media romántica, hasta un poco sensual que me gustaba que estuviera en la novela, darle algo como un toque más así, se tiene como la tonada en la voz, el ritmo. Sí, cuando tú mencionas las distintas canciones de Frank Sinatra, que son varias, sí. Cada una se ajusta a la escena que estás describiendo. Y como ya te dije en otra oportunidad, creo que la música, si uno conecta, si no la conoces la música, bueno, tenés que leer la novela y poner un poco la música para ver de qué trata, y es como que... No, pero además yo creo que Frank Sinatra es como muy conocido también como en el gran público, es hasta si se quiere un poco popular, yo qué sé, alguien o escuchó alguna canción, o New York, o Strangers in the Night, como que se ha escuchado y durante varias generaciones también. Sí, Fly Me to the Moon está también, y es como que va rellenando todos los espacios que de repente no describís, con la canción lo completás. Exacto, es como las canciones deben ser como hasta un personaje más, tal vez. Creo que sí. Articulan muy bien con la historia. Creo que te lo dije la otra vez también, no conozco, no podría encontrar otro músico que se adaptara tanto a lo que pasa acá. Es como que se hubieran nacido las dos cosas juntas. Exacto, sí. Parece que sí, que hubiera nacido Frank Sinatra y la novela para estar juntos. Ahí sí, como que se complementan la historia y Frank Sinatra y sus canciones. Es así. Basándome en la novela, que no quiero tocar la trama, pero bueno, vamos siempre bordeando. Yo me estoy cuidando porque si empiezo, la cuento todo. ¿Qué nos podés contar sobre los amores imposibles? Porque acá hay una suerte de amor imposible. Sí. Yo igual no lo veo como un amor imposible. No tengo esa... Sé que hay gente que sí, que lo ve como un amor imposible. Para mí lo que es tal vez un sacerdote, un seminarista que se enamora o alguien se enamora de ellos, no es imposible, porque es una cuestión de decisión que tienen que tomar, y mientras se haga con respeto y con respeto para los otros, para los que se pueden sentir un poco lastimados, y sobre todo para ellos mismos, yo creo que no hay imposible. Claro. Está en uno también, en su moral, en su fe. No, y también que sucede que el autor tiene una perspectiva sobre su obra y el lector puede tener otra. Claro. Y lo recibe de otra manera. Por eso la pregunta. Y además, me parece que bueno, cuando la situación se da como vos lo planteás acá, es como que le da otra solidez también a la relación, ¿no? Uh-huh. Uno ve crecer la relación desde ese lugar, en esta historia. Sí, era un poco la idea también. Muchas veces he leído, o he visto películas de sacerdotes que se enamoran, amor imposible, el drama, toda esa cosa. ¿Imposible hasta qué punto? Si no están lastimando a nadie, porque de última son dos personas que se enamoran. Así es. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño espacio y vamos a conversar acá con los dos, ¿no? Con Eduardo Scarpa. Bienvenido, Eduardo, nuevamente. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María Noel? Un gusto. Igualmente. Muchas gracias por la invitación. Y antes que nada, las disculpas del caso porque mi habitual voz nasal hoy está súper nasal por la rinitis clásica de este tiempo, así que las disculpas. Bueno, no, ningún problema. Nos queda mañana todavía. Sí. Mañana con Eduardo Scarpa nos vamos a Paysandú a presentar este libro de cuentos, La última valija. Eduardo Scarpa nació en Punta Gorda en un año
no vamos a decir ningún año acá, el libro lo dice, pero no lo vamos a decir. Hoy vive por la Costa de Oro, en Canelones, es técnico en relaciones públicas, ha viajado por muchas partes del mundo, sobre todo por nuestro país. Y bueno, ya formado, trabajando para empresas internacionales, para grandes empresas conocidas, que no sé si las voy a nombrar porque no sé si van a auspiciar en algún momento el programa. Pero vamos a negociarlo. Ahí está, es una buena idea, un principio, un pie. Sí, así es. Este libro dice así: La última valija narra experiencias y anécdotas de viajes vividos por el autor durante los 38 años en que desarrolló su actividad como viajante de comercio en todo el país. Él escribe en un contexto familiar y social para transmitir ese impacto que quiere transmitir en los cuentos que están acá, ¿no? Pero estos cuentos realmente son 18 artículos y 16 sí. anécdotas. Y yo supongo que existieron muchas más que las que contás, y estas deben de sintetizar todos esos años de vida. Contanos un poco también la idea de este proyecto. Primero fue un proyecto y se convirtió en un libro, pero contanos ¿qué te empujó a escribir todas estas historias? ¿Cómo surgió? La primera pregunta es: ¿qué me empujó a escribir? Porque no era algo que estuviera calculado en mi vida, ¿no? Pero lo que me empujó fue que en realidad me empujaron. Vean ustedes que cuando comenzaron a popularizarse las redes sociales, yo teniendo la ventaja de conocer y recorrer muy frecuentemente todo el país, de norte a sur y de este a oeste, comencé a compartir, se me ocurrió empezar a compartir fotos. Hoy estoy acá, miren este pueblo, qué lindo, miren qué bonito paisaje, conozcan este cerro, en fin. Y ahí un puñado de amigas y amigos empezaron a sugerir: Edu, como me dice todo el mundo, ¿no? Aclaremos. Me dicen: pero tenés que escribir un libro, porque cuántas anécdotas, cuántos personajes conocés, cuántos caminos, cuántos pueblitos. Y bueno, la verdad que en el momento me pareció que no estaba preparado como para eso y estaba en realidad concentrado más en el trabajo. Después me jubilé y ahí lo tomé en consideración como algo más serio. Como decir, puede ser que sí, realmente quiera contar algunas anécdotas y sobre todo quiera dejar un legado, como lo digo aquí mismo en el libro, ¿verdad? Porque si hay algo que en este país y en este mundo está desapareciendo, es la profesión del vendedor viajante, como decimos aquí, o el viajero, como le llaman comúnmente en el interior. Y fíjense ustedes que tanto está desapareciendo que últimamente me ha pasado muchas veces antes de retirarme que personas que no conocían a qué me dedicaba me decían: ¿a qué te dedicas? ¿De qué laburás? Soy viajero. Yo le decía: en realidad soy relacionista pública, pero soy viajero. ¿Y qué es ser viajero? ¿Viste? Tanto es así que las nuevas generaciones el concepto de viajero no lo tienen visualizado. Y es más, te aviso que en un viaje relativamente reciente por Argentina, conversando con personas, cosa que como ven me cuesta un montón, me encontré con más de un viajero y me enteré que en la Argentina también existió y existe la figura del viajero. Uh-huh. Así que bueno, tomé ese impulso que me daban esos amigos, llegué a la conclusión de que sí estaba bueno dejar el legado y, como tú bien lo dijiste, empecé a listar anécdotas de a poquito, 1, 2, 3. No me impuse ningún orden al principio, pero terminó siendo, como tú bien decías, un libro de 18 artículos con 16 anécdotas que bien pudieron ser 32 o 48, ¿verdad? Sí, menciono solamente algunas, ¿no? Hablando de mí, la primera y cruda experiencia, el yogur desconocido, energía tardía, la voz en la tumba, Pepe y yo, con un nudo en la garganta, hoteles, posadas, mates y amigos, viejo sos vos,
El golpe justo. Bueno, y así distintas historias que son muy amenas, y lo que yo veo es que Eduardo Scarpa nos sorprende, porque uno piensa 38 años, son unos cuantos años, sí, pero son años donde la mayoría de todos esos años fueron similares en lo que era la tecnología, pero hubo un quiebre, ¿no? En los últimos 20, donde todo se precipitó, y esa diferencia está marcada en el libro. Y eso que leí recién, donde dice el yogur desconocido, es porque hubo un momento donde Eduardo Scarpa cuenta la historia, estuvo en un lugar, en un pueblo, donde no conocían el yogur. Es así. El yogur existía, había yogur en Uruguay, pero no era lo masivo que es hoy. Y parece increíble, pero es así. Lo mismo, yo creo que hoy, Eduardo, decime, si hoy parece impensable salir como salías hace 30 años en auto por las rutas del Uruguay sin un celular. Totalmente. No sé, lo pensaría 2 veces hoy, capaz, y decir, me voy sin celular. Me voy sin celular y me voy en ómnibus a visitar estancias o campos y comercios, o me voy en el tren. También. Más tren. Increíble todavía. Más increíble. La anécdota esa que tú te referís, la del yogur desconocido, que en realidad tiene lugar en Cerro Chato, pueblo que se divide en 3 departamentos, 33, Florida y Durazno. Se debe realizar, no me acuerdo muy bien el año, pero fue de los primeros en los que el tren ya estaba feneciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces debe haber sido, si yo me lo recuerdo, por el año 85-86. Y vos lo decís así, y en realidad te parece que pasaron 38, no, como... Sí, 100 años. Sí, 100 años. Sí. Y en realidad no es tanto. No es tanto. Y el quiebre al que tú te referís es justamente, yo también lo digo en alguna manera en el libro, como una opinión personal, que la aparición de Internet es la tercera revolución en la era del hombre. Y porque a raíz de la aparición de Internet es tan fantástico el cambio que la humanidad y todas las actividades humanas registran, que desde allí todo es diferente. Algunos tienden a desaparecer, como la profesión de viajante, y otras surgieron. Claro. El cambio es tan maravilloso y tan diverso, pero sumamente marcado a raíz, para mi manera de ver, justamente de la aparición de Internet. Sí, el libro lo deja muy claro todo esto, porque es así. Hoy, por ejemplo, para visitar a tus clientes, no tenés por qué ir con la regularidad que ibas antes. Ahora te comunicas, puedes hacer la charla por Zoom, por teléfono, una computadora y listo. Entonces, y ahorras nafta, ahorras peajes, ahorras viáticos, ahorras comidas, o sea, ahorras todo, hoteles, todo. Eso, para la empresa, eso, o sea, creo que eso se acrecentó con la pandemia. Sí, es probable. Entonces, cuando vieron que podían ser igual de efectivos, con menos gastos, yo creo que eso produjo un quiebre, y ese quiebre, obviamente, o sea, hizo que mucha gente también perdiera el trabajo, o se trataba de reconvertir la situación, ¿no? Sí, ahí yo tengo un matiz contigo, que es el siguiente. Para mí, el cara a cara o face to face, para mí sigue teniendo un valor. Sí. Y es más, para los que vas a buscar cuando tenés una actividad comercial en el interior, tienen más valor que para mí. Es más, están acostumbrados a recibirte, a hacerte un lugar y un tiempo. Y cuando están contigo, generalmente el tiempo es sagrado. Pueden llamarlos por teléfono o interrumpirles y decirles, mira, está fulano esperándote. Digo, decirles que estoy con viajero. Entonces, a ver, quizás sea un tema cultural, pero yo todavía visualizo que hay, sobre todo, segmentos de la actividad comercial, ¿sí?, en las que la figura del viajero sí es muy importante en el cara a cara. Hay otros que, como tú decís, se pueden manejar a distancia, o por teléfono, o por WhatsApp, o por Zoom, sí, efectivamente. Pero también
esto puede ser una herramienta complementaria de lo primero, Claro. ¿no? En donde los dos escenarios se funden en uno y vos podés igualmente incrementar en realidad el contacto con el cliente en la masificación de estas herramientas que vos tenés, sin soslayar lo otro. O sea que los tres escenarios son posibles, yo creo. Sí, el comercio ha sido una de las actividades más importantes del ser humano, toda su historia. Y yo creo que no hay nada como lo presencial. Sin duda. El verle los ojos y la expresión al otro y el cerrar un trato comercial con el otro teniéndolo enfrente es muy diferente a... O sea, una cosa es comprar algo a través de internet y otra cosa es cerrar un negocio a través de las redes sociales. Hoy pasa, pero siempre se genera la duda. Pasa que hacer el contacto personal te abre otras puertas, ¿verdad? O sea, primero tú tenés la oportunidad de asesorar en el momento de la compra, ¿sí? Por otro, vas generando empatía con tus clientes, con las personas, con las secretarias, que muchas veces son la gatekeeper, como le llaman en inglés, ¿no? La guardiana del portón. O con las personas que te facilitan el acceso a quienes tienen que tomar la decisión. Lo cierto es que esa modalidad, la modalidad del face to face, hoy se sigue defendiendo por sí misma. Y desde mi punto de vista, insisto, capaz que es un tema cultural, porque claro, tengo 65 años, yo puedo visualizarlo de esa manera. Pero me respaldo en que estas herramientas que hoy disponemos sean complementarias y también me respaldo en mi propia experiencia de que cuando tú tienes la posibilidad de generar esa empatía, buena química con el cliente, es lo que termina muchas veces por solidificar la relación y muchas veces eso está por encima o por el costado o lateralmente a una negociación comercial estrictamente dicha. Sí, o sea, estamos hablando estos minutos sobre comercio, ¿no? Pero bueno, digo, parte de todas esas historias que cuenta Scarpa están relacionadas a esa actividad. Pero más allá de eso, son las relaciones humanas. Sí. Y las relaciones humanas tienen que ver en todo este libro, porque cuando él cuenta sobre hoteles, posadas, mates y amigos, sí, él está a la distancia, pero en esa distancia también está lejos de su familia, lejos de sus afectos. Y esa distancia, esa lejanía también representa un mundo interior de desarraigo momentáneo, que fuera por una semana, 2 días, 5 días, pero una cosa es hacerlo de vez en cuando y otra cosa es cuando es regular. Y esas sensaciones son las que Scarpa nos manifiesta en este libro, en cada cuento. Todo está relacionado con esto y con el cambio que estamos todos viviendo hoy en día. Es así. Vos sabés, Daniel, que en realidad esas sensaciones que tú mencionás, yo creo que se trasuntan en muchos artículos de los que aquí describo, ¿no? Y también describo el hecho que tú mencionás justamente del desarraigo, ¿no? Porque comúnmente lo que las personas muchas veces me decían, o me dicen todavía, ¡ay, qué lindo! Porque vivís paseando. No vivís paseando. Claro. No vivís paseando. Es más, muchos lugares que en realidad serían, sí, dignos de un paseo, dignos de que tú fueras a conocerlo expresamente en un viaje turístico, por ejemplo, yo a veces tardé años en conocer. Es así. Estamos ya para cerrar el programa, pero hay una pregunta que les voy a hacer a los dos, porque mira, hay un cuento acá en la última valija que se llama La fe, las raíces y la patria. Esta es una frase de Eduardo Scarpa y forma parte del libro. Tu llegada a la fe o ese paso más adentro de la religión católica fue bastante reciente. Y para Mariano Enriquesen, que escribe La Pequeña Biblioteca, y es una persona de fe también, los dos profesan la misma religión.
Cuénteme un poco sobre eso, en pocas palabras, que estamos a 2 minutos de cerrar. No, Eduardo, minuto y medio. Adelante. No, adelante, Mariana. Eduardo, por favor. Bueno, sabes que ayer justamente tuve una reunión en la iglesia con compañeros que estamos en la catequesis de adultos. Fíjate en qué etapa estoy. Curiosamente, catequesis de adultos. Suena raro, ¿no? Pero bueno, haciendo la perspectiva de adelante hacia atrás, curioso sería decir que yo tomé la comunión a los 62 años. Mira vos, estoy para confirmarme ahora. Pero cuando vos no tenés una formación católica de base, ni en la educación, ni familiar como tuve yo, y la fe te nace sola, los eventos a veces van desencadenándose solos cuando Dios te muestra su presencia. María, y cerramos Rapidito. ya en segundos. No, yo, al contrario de Eduardo, tuve de formación católica, colegio católico, pero en algún momento como me separé y después volví y empezó como el proceso muy parecido al de Eduardo, así que creo que ahí coincidimos. Y nos vamos desde la ciudad cultural de Montevideo, aquí en FM 88.7. Adiós.